Sean todos bienvenidos, amados Sahin, amadas Sahayot, a una semana más que el Abacadosh nos permite venir delante de su presencia para podernos reunir todos a través de estas ondas de internet, las cuales nos permiten poder llegar hasta sus hogares y poder compartir la palabra que el Abacadosh nos ha dejado establecidos. Antes de continuar, quiero darle la cordial bienvenida de parte de la Keilah Eye Asher Eye, quien semana a semana está dando la oportunidad de que aprendamos a desglosar y a conocer los hechos de cada uno de los pasuquines en cada uno de los perek que llevamos hasta hoy estudiados. El perek es el capítulo. Hoy, este día, vamos a estudiar el perek 3, o sea, el capítulo 3 del Sefer Shoftim, del libro de los jueces. El tema que para ahora vamos a estudiar va a estar nombrado como las naciones que fueron dejadas para probar a Israel. Así es que conozcamos cuáles son las naciones paganas que permanecieron en el territorio de Israel, las cuales, como el tema lo menciona, fueron dejadas para probar a este pueblo. Veamos entonces que, habiendo acusado a las tribus de la negligencia pecaminosa por no arrojar a los pueblos paganos de Canaán. Recuerden que esto, el tema más que todo, redunda y se basa a lo que anteriormente en los capítulos 1 y 2, en los Perek 1 y 2 hemos estudiado del Sefer Shoftim. Hemos venido aprendiendo de las conquistas que las nuevas generaciones tenían que haber hecho, que haber peleado por las tierras restantes, las cuales no habían podido lograr conquistar los Bene Israel, que en su momento pelearon, que hicieron guerra ante Canaán para poder poseer esas propiedades al 100%. Entonces, estas guerras son las que permitió la conquista que describe el libro de Yehoshua, como ya lo vimos en los capítulos anteriores del Sefer Yehoshua, el Sefer del libro de Josué. El Adón quería probar a esta nueva generación. Por lo tanto, les dejó, o les dio, mejor dicho, les dio también a ellos a que tuvieran la experiencia de pelear a través de la guerra contra los cananeos. Pero los israelitas en esta vez no pudieron conquistarlos ni derrotarlos. Ya eso lo hemos hablado en varias oportunidades. Esta es como una breve introducción. Entonces, los israelitas y los cananeos, al quedarse estos viviendo en las tierras en las cuales estaban habitando los israelitas, llegaron a emparentarse y se casaron entre sí. Los hijos de los israelitas entonces tuvieron que entrar a adorar dioses falsos, por lo cual se desviaron de los caminos establecidos por Yahweh, y esto a la larga les condujo a que fueron prácticamente maldecidos. Entremos entonces ahora en materia y leamos a partir del Perek 3 que vamos a iniciar este día con el Pasuk 1, el verso 1, y dice de esta manera: Estas pues
son las naciones que dejó Yahweh para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras que habían tenido en Canaán. 2. Solamente para que el linaje de los Bene Israel conociesen la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Este era prácticamente un plan trazado por el Padre, ya que fue solo para que las generaciones de Israel, las nuevas generaciones, el que previamente no conocían nada de lo que la guerra había sucedido y aprendieran de ella. Entonces, las naciones que dejó Yahweh, estas naciones cananeas, fueron establecidas con un propósito por el Padre, o sea, dejadas por el Padre, porque Israel no fue fiel en cuanto a echarlas en el momento que tenían que haberlos desterrado, o sea, que se les indicó desterrarlos. Podríamos decir que fue una combinación tanto de la voluntad del Abacadosh, o sea, la voluntad del Padre, para que probar con ellas a todo el pueblo de Israel, el pueblo de la nueva generación, la cual estaba hoy siendo probada. Dentro del alcance del poder que Yahweh tenía, era el eliminar a estas naciones paganas sin ninguna ayuda por parte de Israel. Pero Yahweh permitió que estas personas problemáticas permanecieran por una sencilla razón, o sea, que estas ciudades, estas naciones permanecieran simple y sencillamente para probar. El sentido de prueba, podríamos decirlo, es que estas naciones iban a permanecer dentro de las ciudades que estaban habitando las nuevas generaciones de Israel, porque Yahweh quería probar la fidelidad de esta generación, así como para mejorar, o mejor dicho, que ellos mejoraran la conducta y la confianza que tenían que depositar en Yahweh. En cuanto a nuestras vidas, también podríamos verlo desde un punto de vista de que Yahweh no cambia instantáneamente las cosas, sino que cada área de nuestras vidas Yahweh trata con ellas, y esto lo hace con el propósito de que nuestra relación con Él haya mayor intimidad con Él, es decir, que podamos ser probados y mejorados todos y cada uno, para que podamos vivir una vida de compañerismo verdadero con Yahweh. Muchas veces las cosas no se dan porque Yahweh quiere que nosotros clamemos, que nosotros intimemos, por lo menos a través del clamor de algo que estamos solicitando que Él nos conceda. Entonces, para que el linaje de los Bene Israel conociese las guerras que anteriormente habían estado viviendo todos los israelitas, todas las generaciones anteriores que habían peleado para tener como posesión lo que hoy tenían, esta era otra de las razones por las que el Padre permitió que los cananeos permanecieran en el lugar donde Israel no los había podido echar. Entonces, Yahweh quería
que su pueblo fueran guerreros. Y la presencia de estos vecinos peligrosos, y llamémosles así vecinos peligrosos, era necesario para que las futuras generaciones aprendieran y conociesen la guerra y ganaran esa experiencia. En otras palabras, podríamos mencionar que Israel estuvo en un ambiente hostil por la mayor parte de su historia, ya que por las presiones de los reinos pequeños, los cuales los habían estado rodeando, recuerden de que ellos tomaron posesión de ciertas áreas y en ciertas áreas las lecturas anteriores nos han dejado entrever que se quedaron viviendo en medio de ellos. Entonces, en una etapa posterior, debido a la posición estratégica entre las sucesivas potencias mundiales de Asiria, Babilonia, Persia y Grecia por una parte y Egipto por el otro lado. Es decir, las proezas militares que se dieron era un logro necesario, hablando humanamente, de que ellos tenían que sobrevivir a esta causa, a esta situación que ellos mismos no habían podido lograr derrotarlos. Pero continuemos en la lectura para poder avanzar. En el Pasuk 3 nos menciona y nos dice que los 5 príncipes de los filisteos, de los cananeos, los sidonios, los heveos, todos los que habitaban en el monte del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat. 4. Y fueron para probar, dice la palabra, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecían a los mandamientos de Yahweh, que él había dado a sus padres por mano de Moshe. Es decir, estas naciones consistían en que ellos habían prevalecido, ellos habían permanecido allí y iban a ser instrumentos para Yahweh, para probar a este pueblo de Israel. Pero veamos entonces quiénes eran los filisteos. La palabra dice en el Pasuk 3, dice que los príncipes de los filisteos, de los cananeos, de los sidonios, de los heveos, veamos quiénes eran cada uno de ellos. Los filisteos, por ejemplo, de cuyo nombre se derivó de él Palestina, era una nación emigrada del mar de Egeo. Era del área del delta de Egipto y de Asia Menor, en la moderna Turquía. Establecieron un estado de 5 ciudades, dice la enseñanza, centrado en lo que ahora es la Franja de Gaza, es decir, el sudeste de Palestina. Los filisteos fueron entonces un pueblo que se estableció en 5 ciudades al sureste de la tierra de Israel y dominaban la vía maris, o sea, como la vía marítima, y el camino que venía de Egipto por la costa y discurría hacia el Líbano y Damasco. Veamos ahora quiénes son los cananeos. Los cananeos eran los descendientes de Canaán, hijo de Cam, o sea, de donde se originaban. No haréis, esta fue la instrucción que el Abacadosh les había dado.
no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis. Fue la primera instrucción que el Abacadosh le dio al pueblo de Israel. Tampoco haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual os llevo. Esta fue una instrucción que el Abacadosh les extendió a todos los Bene Israel, que prácticamente la conducta que les estaba pidiendo que ellos tuvieran tenía que ser diferente y que no imitaran nada de cómo habían vivido con los egipcios, que era algo similar a los cananeos. Pasemos ahora a ver quiénes eran los sidonios. Los sidonios son los fenicios, cuya ciudad principal en este tiempo era Sidón. Era la ciudad capital de Fenicia, ubicada en la costa oriental del mar Mediterráneo, aproximadamente a 20 millas al sur de la ciudad hermana que se conoce como Tiro. En los antiguos sidonios era una nación idólatra, malvados, así lo describe la enseñanza. Su dios, o sea, su ídolo, era Baal y su diosa era Astarte. Esto lo podemos respaldar en el primer libro de Reyes, capítulo 11, verso 33, el cual decimos que se traduce como Melahim a Perec 11, Pasuk 33. Y dice: por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios. Aquí en esta cita bíblica podemos ver la referencia que está dando de los ídolos que predominaban en esta zona con los sidonios. Y dice entonces, y debido a que Israel no pudo expulsar por completo a los sidonios de la tierra que Yahweh les dio, se volvieron adoradores de esos ídolos y continuaron así. Se convirtió en un problema grandísimo para los israelitas. Es más, el rey Salomón se casó imprudentemente con habitantes de Sidón, habiendo recibido la orden de parte de Yahweh que eso no tenían que hacerlo. Y es allí la situación que vemos cuando no nos apegamos a la ley establecida por el Abacadosh, es decir, cuando no cumplimos los misbot, o sea, los mandamientos establecidos en la Torá. Veamos así brevemente en el primer libro de Reyes, capítulo 11, verso 1, es decir, en Melahim, Perec 11, Pasuk 1, dice: pero el rey Salomón amó además a la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, y a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Mire con cuántas mujeres de diferentes nacionalidades tuvo que ver Salomón. Entonces, a raíz de que sus mismas mujeres lo inclinaron a que se volviera adorador de otras imágenes, de otros ídolos, y no del verdadero Adón, que es el creador de los cielos y de la tierra, al cual él dejó por irse con sus mujeres. Entonces dice que su reinado fue corrompido por la idolatría de Sidón. Esto lo podemos también ver respaldado en el Sefer Melahim,
capítulo 11, verso 5, en donde dice: porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios. Más tarde, el infame rey Acab de Israel también se casó con Jezabel, una hija de Ed-Baal, rey que también era de la misma raza de los sidonios. Ed-Baal era rey de los sidonios. Esto lo podemos respaldar siempre en el libro de Reyes, en el Sefer Melahim, Perec 16, Pasuk 31, en el cual dice: porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y le adoró. Entonces, amados Sajín, como podemos ver, la adoración que ellos brindaron o se inclinaron fueron a puras imágenes de las diferentes naciones en las que ellos se involucraron. Veamos ahora la identidad de los heveos. Esta es un tanto desconocida, mas sin embargo, en el monte Baal Hermón, hasta llegar a Hamat, se refiere a la región montañosa al oriente de la línea principal del Líbano hacia Damasco. Esta es la lista más que todo tradicional en la que hemos podido ver alguna información relevante, si la queremos ver así, relevante, de estas naciones que vivieron en Canaán antes de la ocupación de los israelitas. Mas sin embargo, amados Sajín, en el Sefer Shemón, en el libro de Éxodo, Perec 3, Pasuk 7 y 8, capítulo 3 y versos 7 y 8, nos describe que el Abacadosh ya había dejado establecido en esta porción de la Torá lo que él dejaba como norma establecida. Pero leámoslo para poder profundizar y avanzar en base a la lectura. Y dice el Shemón, Perec 3, Pasuk 7, y dice: dijo luego Yahweh: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo. Es decir, Yahweh había visto la aflicción, la angustia que estaba pasando el pueblo de Israel en las regiones de Egipto. Pero más sin embargo, al Padre no se le había ido de las manos que, como decimos un dicho de buen salvadoreño, ¿verdad?, que salieron de las brasas para caer al cenicero. Pero allí iba a depender mucho de la obediencia que los Bene Israel tuvieran. Mas sin embargo, en las instrucciones que ya estuvimos viendo, hemos podido apreciar que el mismo tema lo establece, que él dejó ciertas naciones intercaladas en cada una de las propiedades que les había asignado para probar sus corazones. Pero continuemos en el Pasuk 17, siempre del Sefer Shemón, capítulo 3, 16 y 17 vamos a leer. Y dice lo que había dejado establecido Yahweh en esta parte. Y dice: ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Yahweh, el Todopoderoso de vuestros padres,
el Adón de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo y del heveo, a una tierra que fluye leche y miel. Esta es otra cita que reitera el Padre, que está viendo la situación que este pueblo está sufriendo y lo que va a hacer para podérselos llevar, sacar de Egipto y llevárselos a esas tierras de Canaán en donde habitaban estas diferentes naciones. Son 5, por cierto, son 5, y ellos prácticamente iban a ser probados una vez más en ese lugar. Quiere decir que por medio de un ángel, dice en el Pasuk 23 y en el Perec 23, dice que por medio de mi ángel irá delante de ti. O sea, el Yahweh les está brindando la confianza para que ellos sepan de que van a estar siempre respaldados. Mas, sin embargo, dice la lectura: y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y el jebuseo, a los cuales yo haré destruir. El Padre se los prometió, pero recuerde que el Padre no estaba obligado a cumplir si ellos no cumplían. Dice el 24, pero, aquí viene el pero: no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni los harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrantarás totalmente sus estatuas. Mire qué tremendo palabra que el Padre les deja establecido en la Torá como ley, la cual ellos ya conocían como conocedores de la ley, ya estaban sabedores de que no tenían que involucrarse con estas naciones, ni mucho menos tenían que ser alianza familiar, ningún tipo de familiaridad, porque si no las consecuencias ellos les iban a tener. Pero ya vimos en el Perec 2 que esta era una nueva generación y que si esta nueva generación no había sido instruida correctamente por sus padres, ellos iban a caer en el error o en la maldición de las consecuencias que iban a sufrir por no cumplir lo establecido en la Torá. Mas, sin embargo, la consecuencia de que ellos, a raíz de que se unieron en matrimonio con aquellos pueblos, fue que los hijos de Israel cayeron en idolatría. Es decir, por la misma mala dirección de sus padres, como lo vimos en el Pasuk 2, en el Perec 2, en el cual vimos que no habían sido instruidos correctamente y habían roto el nuevo pacto en el cual se les había reiterado el mandamiento de evitar la unión con los incrédulos. Es más, en el nuevo pacto, en el Sefer Corintiyim, que es el segundo libro de Corintios, capítulo 6, versos del 14 al 18, nos establece también bien claro, en el cual dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañía tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Esto es importante
que todos y cada uno de nosotros estemos conscientes de que la palabra establece que no tenemos que unirnos con yugo desigual. Mas, sin embargo, continúa y dice en el 15, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Yahweh y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Elohim viviente, como Yahweh dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su abacadosh y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, así dice el Adón, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, por Abba, y vosotros me seréis por Bené o por hijos, dice el Adón, el Todopoderoso. Así es que amados Sahim, es importante reconocer que Yahweh nombró a cada uno de los pueblos, de esos pueblos paganos que testarudamente pues permanecieron en la tierra de Israel. Cuando ya los Israel tomaron posesión de sus propiedades, después tomaron el mismo patrón. Algunos podrían hoy hacer una lista específica de cada territorio pagano, en la cual en la vida que hay en la vida de cada uno de nosotros. Una lista en la cual podemos nosotros ver en realidad la manera que causa o que uno identifique como su propio enemigo. O sea, recuerde que esta es una lucha también espiritual. Nosotros tenemos que autoevaluarnos y ver cuáles son aquellas cosas que nos se pueden estar afectando directamente a nuestra alma y que no nos están permitiendo mantener esa comunión con el Abacadosh. Pero dice la palabra que para probarlos a ellos, a los israelitas, para eso los dejó para saber si iban a obedecer. Pasemos al pasuk 6, al pasuk 5, y dice: así los Bené Israel habitaban entre los cananeos, entre los heteos, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres. Oiga, aquí nos señala la parte en la cual acabamos de leer, en la cual se le estaba estableciendo a este pueblo que no tenían que hacer ningún tipo de vínculo de familiaridad con estas naciones. Y dice el 6: y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses, a sus deidades. E hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Yahweh y olvidaron a Yahweh su Abacadosh y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Un error que ellos cometieron, amados Sahim, fue haberse unido en matrimonio con los cananeos. En esta parte la acabamos de mencionar, que fue algo que el Abacadosh les había dejado prohibido explícitamente a través de la Torá. Veamos otra cita bíblica donde
se los establece, y este es en el libro de Devarim, el Sefer Devarim, Perec 7, Pasuk del 1 al 3, y leamos lo que establece en esta parte. Cuando Yahweh tu Elohim te haya introducido a la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Aveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Yahweh tu Abacadosh las haya entregado de delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo y no harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a tu hijo, ni tomarás a tu hija para su hijo. Amados Sahim, para ir concluyendo, esta es el mandato establecido a través de la Torá que el Abacadosh les había dado con anticipación a estas naciones. Pero recuerde que los Bene Israel cometieron un error, y lo vimos en la semana pasada en enseñanza del Perec 2, en el cual vimos que como padres ellos no supieron instruir a sus hijos en el camino establecido a través de la Torá. Por lo tanto, esta nueva generación vino y tomaron sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y parte del alojamiento de Israel hacia este pueblo pagano que les rodeaban y que habían aprendido a vivir en medio de ellos y vivir en medio de su pecado, lograron entablar emparentamiento, como dice la palabra, o sea, se casaron, entraron en matrimonios con las naciones paganas, y ellos vivieron aparentemente felizmente, pero más sin embargo estaban viviendo en maldición, porque olvidaron a Yahweh, su Abacadosh, y sirvieron a los Baales, es decir, las naciones con las que ellos se emparentaron los desviaron de los caminos correctos a los cuales ellos tenían que haber sido instruidos en su momento por sus padres. Si sus padres hubieran hecho la buena labor de enseñarles el camino, quién es nuestro Adón, quién es el único creador de los cielos y la tierra y a quién nosotros nos debemos, creo que ellos no hubieran cometido este error. Mas sin embargo, dice la palabra que estas naciones fue dejada para probar los corazones de estas nuevas generaciones y por lo tanto no pasaron la prueba. Entonces sirvieron a Baales y a las imágenes de Acera, y sus romances impíos los condujeron a adorar a todas y cada una de las deidades paganas con los que ellos estaban acostumbrados a adorar, que era Baal y Acera. Amados Sahim, esta es la enseñanza que prácticamente nos hace énfasis y nos reitera ver el error en el que estas nuevas generaciones cayeron por desobedecer la palabra, por no tomar en cuenta los mandamientos establecidos en la Torá, y porque también ellos, ya lo habíamos visto con anterioridad, no habían sido bien conducidos por los caminos como lo establece la palabra. La palabra misma nos enseña que
Si nosotros instruimos al niño en su camino, aun cuando llegare a viejo, no se apartará de él. Amados Sahim, esta es la enseñanza con la que terminamos la primera parte del Perec 3 y estaríamos continuando con la segunda parte a partir de la próxima semana. Que la gracia y la paz del Adón esté con cada uno de nosotros y en donde quiera que usted nos escuche, le bendecimos en el nombre de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Ruach Kadosh, para que toque nuestras mentes y nuestros corazones y podamos recapacitar y actuar como padres correctamente, desempeñándonos en el papel que nos corresponde para que nuestros hijos no corran la suerte que estos Bene Israel corrieron, el cual por falta de instrucción en su camino llegaron a mayores y se apartaron de Yahweh. Hasta pronto, amados Sahim. Shalom. Síguenos en Facebook y en YouTube como Yo Soy el que Soy, Iglesia de Cristo.